decido empezar un poco por nefrótico y nefrítico porque es una forma de presentación habitual de la nefropatía lúpica. Por lo tanto, es importante conocer un poquito más sobre estos conceptos, básicamente el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un conjunto de signos y síntomas, por eso es definido como síndrome, donde fundamentalmente la orina espumosa, que es la parte macro o la parte que semiológicamente uno pregunta al paciente, se expresa laboratorialmente como proteínas en la orina. Entonces la pregunta inocente o que el paciente nos dice muchas veces es que tiene la orina espumosa. ¿Eso qué traduce? Traduce que podría tener proteinuria. Entonces, puede que tenga proteinuria sola y no sea un síndrome nefrótico, porque síndrome nefrótico, ya dijimos, es un conjunto de signos y síntomas. El síndrome nefrótico es una de las formas más frecuentes de presentación de las glomerulopatías. Entonces, cuando planteamos un síndrome nefrótico, mi diagnóstico que yo estoy por plantear debe ser una glomerulopatía. Y las glomerulopatías a su vez pueden ser primarias o secundarias y generalmente se deben a aumento de la permeabilidad capilar de las proteínas plasmáticas que finalmente disminuyen la presión oncótica para una de las teorías y que pueden pasar hacia lo que es por permeabilidad capilar y generar edema. Esto tiene que ver aquí en el glomérulo y por eso se llama glomerulopatías. Y entonces se expresa como proteinuria en el paciente que nosotros vemos. Y entonces, para un síndrome nefrótico, ¿qué pregunto en mi historia clínica? El grupo etario es importante, no es igual un síndrome nefrótico en un niño que en un anciano o alguien de mediana edad. En la parte del sexo, casi no hay una diferencia significativa entre uno u otro, es mucho más en varones que en mujeres, pero no hay algo que nos oriente a algún tipo de diagnóstico. Antecedentes familiares es importante preguntar si ha tenido antecedentes de enfermedades renales, dado que hay glomerulopatías familiares. Y entonces, si mi tío tuvo glomerulopatía, mi abuelo glomerulopatía, mi padre glomerulopatía, y yo llego por orina espumosa, lo más probable es que se plantee un síndrome nefrótico y que podría tener una glomerulopatía como primera posibilidad o presuntivamente diagnóstica. Y el paciente generalmente nos dice que tiene orina espumosa y hinchazón, que traducido para nosotros es el famoso edema. Entonces un paciente con hinchazón o edema y orina espumosa, prácticamente juntos estas dos eh, signos cardinales prácticamente o síntomas y signos, nos está diciendo que probablemente estemos frente a una glomerulopatía. De este modo, en las funciones biológicas, nosotros también es importante determinar la diuresis, el peso y la sed. Generalmente, si hay edema, el peso gana, pero lo gana por agua. En muchos casos, la diuresis puede disminuir, puede estar normal también, o sea, no hay algo característico. Eh, la sed también puede estar normal, disminuida, generalmente en este tema o sea, no hay algo característico, ¿no? No lo hay. En el examen clínico que encontramos, edema. Celular subcutáneo es lo que uno encuentra, edema básicamente. Entonces, cuando uno habla de síndrome nefrótico, la pregunta es, ¿cuáles son los componentes o qué compone un síndrome nefrótico? Y entonces ya comentamos que la proteinuria es lo más importante y no es cualquier proteinuria. Es una proteinuria mayor a 3,5 gramos al día por 1,73 metros cuadrados, que en la práctica decimos más de 3,5 gramos día. Entonces, este es el componente que nunca debe faltar en un síndrome nefrótico. O sea, no hay síndrome nefrótico si es que la proteinuria no es más de 3,5. El otro componente es la hipoalbuminemia, generalmente se dice que es menor de 3. El otro componente, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y edema. ¿Qué es lo que más se ve frecuentemente? Proteinuria y edema, ¿no? Y se acompaña generalmente de hipoalbuminemia y posteriormente puede aparecer la dislipidemia.
Entonces, doctor, ¿cuántos de estos son necesarios para el nefrótico? Pues en realidad dos son necesarios, ¿no? Si son tres es mucho mejor, no es necesario que estén completos, pero el que nunca debe faltar es la proteinuria de 3,5 gramos o más y generalmente se acompaña con edema. Estos dos casi no faltan. Entonces, lo mínimo que uno requiere para esta situación del síndrome. Y este síndrome se produce por la proteinuria. Ya dijimos que hay un aumento en la permeabilidad capilar y esto se produce por una lesión inflamatoria de una lesión glomerular. Entonces, esta lesión glomerular nos llevaría a aumento de la permeabilidad capilar, a la proteinuria, se pierden las proteínas por la orina, por lo tanto, el hígado es incapaz de sintetizar las proteínas y caemos en un estado de la hipoproteinemia. Y aquí fundamentalmente se ve afectado la hipoalbuminemia. Esta hipoaluminemia disminuida hace que la presión oncótica disminuya, por lo tanto hay transudación capilar de agua plasmática, ¿no? Y que nos lleva a generar mayor circunstancia de edema. Sin embargo, esta presión oncótica plasmática baja también tiene un efecto sobre la disminución del volumen efectivo circulante. Esta situación de caída del volumen efectivo circulante tiene respuesta. Aumenta el ADH, aumenta el tono simpático, aumenta o activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y estas tres situaciones nos llevan a una retención de agua y sal. La teoría del overfilling, ¿no? Nos lleva a la retención de agua y sal, ¿no? Y la teoría del underfilling, que es la disminución de la presión oncótica, que son las dos teorías del edema de origen renal. Y entonces esta retención de agua y sal también nos lleva a la presencia de edema. Entonces es interesante porque las proteínas se pierden y sabemos que hay muchas proteínas que tienen que ver con el sistema inmune, como las inmunoglobulinas. Y entonces, si se están perdiendo las globulinas, como la hipogamaglobulinemia, si se están perdiendo los factores del complemento, si se están perdiendo los factores de la coagulación, si se están perdiendo las proteínas de transporte, pues vamos a tener alteraciones clínicas como mayor tasa de infecciones, mayor problemas de trastorno de la coagulación o temas de anemia, temas de déficit de zinc o cobre, ¿no? Que vamos a ver que son raros, pero se podría dar. Y a su vez, cuando la hipoproteinemia baja, esto es por hace de que el hígado sintetice más o intente compensar la baja de proteína asumiendo la compensación como con las lipoproteínas, es decir, aumentando como hiperlipemia o lipiduria, ¿no? Que es lo que también vemos como otro componente. Y entonces uno habla de causas de síndrome nefrótico y se dice que las glomerulonefritis primarias, como les comenté, son causas. Pero también las glomerulonefritis secundarias, su nombre dice, secundarias a alguna patología, secundario lupus, secundario HIV, secundario infecciones, etcétera. Y entonces, generalmente, el síndrome nefrótico tiene glomerulonefritis primarias y estos, cuando uno hace una biopsia renal, encuentra algunos tipos, como la nefropatía de cambios mínimos, la esclerosante, la membranosa, etcétera. Que esto es básicamente un poquito medicina 1. Aquí, ¿cuál es la idea? Conocer el síndrome nefrótico y que tiene cuatro componentes, y es fundamental la proteinuria y el edema, y que cuando pienso en síndrome nefrótico, pienso en glomerulonefritis. Y a su vez, estas glomerulonefritis pueden ser primarias o secundarias. Y dentro de las secundarias, aquí me encuentro al lupus, lo que vamos a ver en los minutos siguientes. Entonces, aquí me encuentro al lupus. ¿El lupus entonces qué es? Es una enfermedad sistémica inmunológica que cuando ataca al riñón se llama nefropatía lúpica o riñón y lupus, pero en general, ¿qué es? Es una glomerulonefritis secundaria. Por lo tanto, podría presentarse como proteinuria, como hematuria, como síndrome nefrótico o como síndrome nefrítico. Entonces tenemos que conocer primero eso y luego identificar alguna de estas patologías. ¿Cuáles son las causas más comunes de síndrome nefrótico? Diabetes,
lupus eritematoso sistémico, amiloidosis, HIV, linfomas, carcinomas, fármacos, infecciones. Pregunta de examen. Causas frecuentes de síndrome nefrótico, lupus, diabetes. ¿Sí? Son entre las más frecuentes que tenemos ahí y por eso se decide empezar con este tema. Bueno, ya saben ustedes que estos depósitos inmunes en el lupus se pueden depositar porque es por inmunocomplejos en alguna parte, ya sea depósitos subepiteliales, subendoteliales, intramembranosos, mesangiales, en la membrana basal, ¿ok? Entonces eso no es la clase de histología, es la clase de semiología, pero hay que saber que esa expresión de orina espumosa se produce por estos temas de complejos inmunes y que pueden depositarse en alguna estructura del podocito o del mesangio. Por lo tanto, para síndrome nefrótico podemos decir que siempre hay que indagar en la historia clínica por enfermedades renales, metabólicas, inmunológicas, y que es fundamental el criterio de la proteinuria más de 3,5 y debe buscarse los otros componentes, edema, hipoalbuminemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, lipiduria que generalmente vamos a encontrarlo. ¿Qué pasa si no hay ningún componente, doctor? Solo tengo proteinuria. Pues queda como proteinuria sola, ¿no? Porque ya dijimos que es una forma también de presentación. Es una proteína sola que en su momento no hay un síndrome nefrótico y solamente plantearé proteinuria. Y esto se produce por una barrera de glomerular defectuosa, ¿no? Que finalmente nos traduce en un síndrome nefrótico, que se pierden las proteínas. La causa a determinar son las glomerulopatías. ¿Ok? Y comentamos que también había tema de hematuria, ¿no? Y todos conocemos que la hematuria, más de 5 por campo para una bibliografía, y más de 3 por campo para otra bibliografía, que es la que generalmente usamos, se traduce como hematuria microscópica, pero también habrá hematuria macroscópica. ¿Ok? Habrá hematuria recurrente, persistente. Y aquí está el punto para nosotros, el origen. ¿De dónde viene esta hematuria? Si es del glomérulo, una hematuria glomerular. Si no es del glomérulo, si viene de la vejiga, del uréter, de la uretra, será una hematuria no glomerular o prostática. ¿Ok? Entonces, la que estamos hablando, la que vemos en renal, es la hematuria glomerular. Esta es la hematuria que es parte del síndrome nefrítico. Así como en el nefrótico, lo fundamental es la proteinuria, en el síndrome nefrítico, lo fundamental es la hematuria. ¿Pero qué hematuria? De origen glomerular. Entonces, si yo tengo hematuria por infección urinaria, pues no se me va a ocurrir plantear síndrome nefrítico. Si yo tengo hematuria por litiasis, no se me va a ocurrir plantear hematuria con síndrome nefrítico. Si yo tengo hematuria de origen glomerular, sí, que a su vez puede ser una glomerulopatía primaria o secundaria. Por otro lado, se dice, según la relación con la micción, la hematuria puede ser inicial, terminal o total. Cuando la hematuria es al inicio, y generalmente esto es microscópico o macroscópico, se dice que el origen puede ser prostático, cuando es terminal es vesical, y cuando es la hematuria total podría corresponder al parénquima renal. Entonces aquí está esta hematuria que les comentaba, de la hematuria glomerular y la hematuria no glomerular urológica. ¿Qué me interesa de esta hematuria glomerular? ¿Por qué lo reconozco en mi semiología? Porque generalmente va acompañado de proteinuria, es decir, de orina espumosa, que nos dice que es un color rojizo, marrón como Coca-Cola. En cambio, la hematuria extraglomerular es un color rojizo, rosado, claro. El color glomerular es un poco más oscuro y cuando va al microscopio, más del 70% se informa como hematíes dismórficos. Y también se encuentran cilindros. Entonces, esto es importante a clasificar. Y
con ese concepto de la hematuria más de 3 por campo y que vemos la glomerular y no glomerular, nos interesa la glomerular, esta es la que parte del síndrome nefrítico. Entonces tenemos un síndrome nefrítico que es un poquito más agudo, de presentación un poquito más corta. En cambio, el nefrótico es de presentación un poquito más larga. ¿Qué componentes tiene este síndrome nefrítico? Uno, la hematuria, ya dijimos, la hematuria, pero que tiene una característica, cilindros hemáticos. Dos, el edema. Tres, proteinuria, pero no nefrótica. Una proteinuria menor de 3,5 gramos día. A su vez puede haber hipertensión arterial y puede haber disminución del volumen urinario o liguria, menos de 500 mililitros día. Entonces entenderán que también hay proteinuria, pero es menos de 3,5 gramos, que también edema igual que los demás, pero acá van otros factores, la hematuria, cilindros, hipertensión, y miren sus complicaciones. En las otras hay infecciones, trastorno de la coagulación, aquí ¿qué es? Insuficiencia cardíaca, hipercalemia, encefalopatía hipertensiva y en algunos dicen que enfermedad renal, ¿no? Aguda, obviamente, porque esto es una situación que va a depender de qué característica. Entonces, este síndrome nefrítico agudo, en el otro estábamos hablando del nefrótico, y vimos que una causa importante de secundaria del nefrótico era el lupus. Y aquí también del nefrítico, una causa importante es el lupus. Interesante, porque entonces el lupus puede presentarse o como nefrótico o como nefrítico. Y acá hay un cuadro que nos va a diferenciar en un síndrome nefrótico y un síndrome nefrítico. La proteinuria en un síndrome nefrótico tiene más, digamos, es más notorio, ¿no? Porque la característica de un nefrótico es eso, es mayor cantidad de proteínas y en el nefrítico es menor. La hematuria, pues obviamente es en el síndrome nefrítico, que su característica es eso y es de tipo glomerular. ¿Y qué más tiene? Cilindros. En cambio, en el nefrótico no hay hematuria con cilindros. Podría a veces presentarse un poquito de hematuria microscópica, pero no hay cilindros. Edemas, básicamente tienen los dos, pero predominan más en el nefrótico. Hiperlipidemia, ya dijimos, que es más en el nefrótico, no tendría por qué tener el nefrítico. Trombosis venosa se da un poco más en nefrótico por temas de la coagulación, infecciones por temas de en nefrótico, hipertensión arterial, ya dijimos que hay mucho más en el nefrítico, y insuficiencia renal aguda, ya dijimos que también podría darse en el nefrítico. Y entonces, este síndrome nefrítico igual se va a producir por una inflamación glomerular, retención de agua y sal, aumento de resistencia periférica y va a generar el edema. Entonces aquí, como dijimos, las causas más frecuentes de un nefrótico estaba diabetes, estaba el lupus. Causas más frecuentes de un nefrítico, que generalmente van con complemento bajo o hipocomplementemia, la glomerulonefritis postinfecciosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa y aquí está nuevamente nefritis lúpica. O sea, para los dos es importante. Las crioglobulinemias, el síndrome urémico hemolítico, que es importante a tener en cuenta. Entonces, este nefrítico agudo prácticamente lo que hace es pasar los eritrocitos que se deforman a través de el glomérulo, ¿no? Y por eso es que nosotros vemos cilindros cuando vemos en nuestro examen de orina o dismórficos, ¿no? Que es el tipo de hematuria que uno tiene. Y en el nefrítico muchas veces esta inflamación glomerular va a ser mediado por anticuerpos, por depósitos de inmunocomplejos, lo que veíamos que van a estar en alguna parte de la cápsula de Waldman y que va a producir inmunocomplejos con depósitos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y los ANCAS. Ok, en ese caso no lo vamos a ver porque ustedes ya básicamente lo manejan y no hay mayor inconveniente de ese punto de vista que uno puede tener. Entonces, estos primeros minutos vamos o hemos abordado un poquito el nefrótico y el nefrítico, que es parte de nuestra clase posterior, pero hoy vamos a tomar también, ahora sí, lo que nos corresponde, que es básicamente el lupus y riñón.
Ok, dentro de este concepto del lupus de riñón, ahora ya lo tienen un poquito más rápido y es algo que ustedes ya manejan también, porque han llevado fisiopato y están llevando fármaco. Ok, cuando uno habla de lupus, es una enfermedad sistémica, ataca todos los órganos, pero cuando ataca al riñón o toma el riñón, ya hablamos de lupus y riñón o de nefropatía lúpica. Y entonces, cuando uno habla de estas características, uno puede ver algunos cuadros, como por ejemplo este. Este es una mujer de 26 años de edad, soltera, católica, labora como guía de turismo. Un último viaje hace 3 semanas a Centroamérica. Hace 7 meses malestar general. Dolor articular es característico, fatiga, ¿no? Ronchas en la espalda. Hace 5 meses orina espumosa. Hace 3 meses hinchazón de pies y piernas. Z aumentada, apetito disminuido, volumen de la orina espumosa, volumen 1,5 litros al día, niega hematuria macroscópica, hace 3 semanas presentó cefalea y en la posta le dijeron que tenía hipertensión arterial o alta, ¿no? O sea, presión arterial alta. Entonces aquí hay varios hechos. La orina espumosa, el edema, la hipertensión, la orina espumosa, no hay oliguria, dolor articular, malestar general, y es una mujer de 26 años. Y entonces, dentro de esta situación, ¿qué dijo el doctor? Orina espumosa, edema, que podría ser un nefrótico, ¿correcto? Porque aquí niega hematuria, por lo menos la microscópica, ¿no? O la macroscópica, no sé si la microscópica. Entonces yo podría, edema solo no va porque hay orina espumosa. Yo podría tal vez plantear un síndrome nefrótico, ¿no? Y pedir mi paquete de exámenes para un síndrome nefrótico. ¿Y qué paquete de exámenes tengo para un síndrome nefrótico? La proteinuria 24 horas, ojo, porque tengo que demostrar que es más de 3,5 gramos en el día. El examen de orina, porque tengo que demostrar que hay cilindros y hematíes y decir que no es nefrótico y que puede ser nefrítico. El colesterol, porque ya dijimos que está alto. El triglicérido, porque ya dijimos que está alto. Y el perfil hepático para ver la albúmina que está baja, que eran los criterios que uno estaba teniendo. Entonces, bajo esa situación que yo ya más o menos vi, vengo a pensar en este síndrome eritematoso sistémico que es general, pero cuando ataca el riñón comentamos nefropatía lúpica. ¿Y en qué se caracteriza? Se caracteriza porque, sí, Franco, dime. Doctor, una consulta. Sí, Eh, y, y si bien la orina espumosa, el edema hacen orientar más a un síndrome nefrótico, la presencia de hipertensión, que es una característica del nefrítico, sí, digamos, en caso tuviera características de ambos síndromes, ¿cómo se categorizaría o se podría colocar también nefrótico-nefrítico? sí, Porque, sí, o está cómo se perfecta tu categorizaría. pregunta. Sí, 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 justo poníamos el caso aquí y en el caso, como ven, el caso tiene también hipertensión arterial, ¿cierto? Ahí nos habla de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces nos dice, tiene hipertensión arterial, pero niega hematuria, ¿cierto? Niega hematuria. Entonces uno dice, bueno, podríamos plantear síndrome nefrótico y como decía, estoy obligado a pedir el examen de orina porque si bien es cierto, mi nefrótico es mi primera posibilidad, yo tengo que descartar, o sea, yo no puedo descartar el nefrítico, ¿correcto? No puedo. Siempre el diferencial de un nefrótico es el nefrítico. Yo puedo partir de uno, nefrótico, pero a descartar nefrítico. Normalmente ponemos así, ¿no? Nefrótico, a descartar nefrítico. Si hay hipertensión arterial y, por ejemplo, hubiera habido un poquito más de hematuria, o hubiera dicho de algunos orina media oscura, ponía nefrítico en primera posibilidad, porque ya tendría orina espumosa, que no, si es, no sé si es más de 3,5 gramos, tenía edema, tenía hipertensión y tenía algún indicio de hematuria, ¿no? Entonces cambiaba nefrítico y descartar nefrótico. Los dos van de la mano, pero siempre uno es el que te orienta más y se descarta con los exámenes. Doctor, entonces ya no se colocaría como síndrome nefrítico-nefrótico, porque así lo había No, visto antes. no se puede poner junto. No se puede poner junto.
Hay algunos casos especiales que sí van los dos, pero son más raros, ¿no? Que juegan los dos. O sea, está completito todo. Tienes todo, la proteinuria, el edema, la hipertensión, tienes todo. Entonces, ese caso solo que te cumple más de 3,5 y tiene todo lo demás, sí, síndrome nefrótico-nefrítico, porque cumple los dos. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Entonces, en este concepto, como decía, el lupus puede presentarse como hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, nefrítico o nefrótico, nefrítico, como acaba de decir su compañero, pero es más raro. Y entonces, cuando yo sospecho de nefropatía lúpica en un paciente con lupus, obviamente, porque no voy a sospechar, es como decir, sospecho TB en quién, alguien que tiene característica de TB, no voy a sospechar en uno que no lo tiene. Entonces, yo sospecho nefropatía lúpica en un paciente que ya tiene lupus o que recién se está diagnosticando lupus y que tiene una proteinuria, miren, más de 500 nada más. O sea, ya no me interesa si tiene nefrótico o no, simplemente que este lupus tiene más de 500 miligramos al día, que tiene una creatinina superior a 1,5 gramos, perdón, 1,5 miligramos por decilitro y que tiene un sedimento urinario activo. ¿Qué es un sedimento urinario activo? Es aquel que tiene leucocituria, hematuria, cilinduria. O sea, encontramos todos los componentes como activos. Activaron a los leucocitos y aumentaron, a los hematíes y aumentaron, ¿no? Y eso se produce por un sistema inflamatorio sistémico, ¿no? Autoinmune que afecta a órganos y tejidos, ¿no? Y en el riñón nos produce compromiso glomerular y túbulo intersticial y que a la larga va a dar progresión renal, alta mortalidad y que en el 40 a 50% es tomado los riñones del paciente con lupus. Entonces, en todo paciente lúpico tengo que buscarle orina espumosa, posibilidad de hematuria, edema, porque hay que buscarle. Y si no tiene, digamos, no tiene nada, igual le tengo que pedir la proteinuria, porque muchas veces el paciente no lo percibe. Tiene más percepción del dolor articular, de las lesiones en mariposa, de las lesiones en piel, que le preocupa más eso que la proteinuria. Y que no se da ni cuenta. Entonces, en un lúpico estoy obligado a pedir proteínas de 24 horas, el sedimento urinario y mi creatinina. Recordar que esta nefritis lúpica o nefropatía lúpica es la complicación más frecuente del lupus. O sea, en el lupus siempre hay que buscar nefropatía lúpica. Entonces, esta nefropatía lúpica ya dijimos que es una complicación frecuente y no solamente frecuente, es grave, porque si malogra el riñón de manera aguda y persiste, pues nos va a llevar a diálisis, porque el riñón ya no funciona. Esta lesión renal obviamente se produce por depósitos complejos inmunes circulantes que activan el complemento, hay infiltración inflamatoria leucocitaria, los factores procoagulantes y las citocinas inflamatorias también se activan de tal manera que generan daño a nivel renal, mesangial, glomerular, intersticial y hay formación de los inmunocomplejos y todo esto hace que los riñones fallen. En general, decimos que el lupus es una enfermedad autoinmune de causa desconocida, pero ¿qué se sabe? Que hay pérdida de la tolerancia inmune a material nuclear endógeno. Por lo tanto, es como una autoagresión. Esta nefritis lúpica es una de las manifestaciones más graves del lupus. La mayoría de pacientes desarrollan la nefritis lúpica, datazo aquí, semiológico, dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico de lupus. Ajá. Entonces, en mi anamnesis, en mi antecedente o en mi revisión por aparato y sistemas, fundamentalmente en mi antecedente, si yo tengo un paciente con 5 años de lupus, ajá, o menos, y que está por edema, puedo decir que podría ser que tenga daño renal, nefropatía lúpica. ¿Qué necesitaría? Dosar, ya dijimos, la proteinuria de 24 horas para ver si es más de 500, dosar una creatinina para saber si es más de 1,5 o un examen de orina para ver si es un sedimento activo. Y ahí yo podría plantear en este grupo de pacientes la famosa nefropatía lúpica.
¿Por qué es importante este diagnóstico temprano en mi semiología? Porque esto es lo normal de la caída de un riñón. Todos sabemos que los riñones caen a partir de los 40 años. Fisiológicamente, la tasa de filtración, que es la medida que funciona mi riñón, va cayendo. Conforme la edad va pasando, esto va cayendo. Pero cuando hay enfermedades, prácticamente hace que haya una caída. Aquellos que, por ejemplo, tienen nefritis lúpica, que tienen pérdida de nefrones, que están en nefritis lúpica, entonces prácticamente hacen que caiga mucho más rápida la función renal y que aquellos que tuvieron pérdida con un solo episodio de lupus y que nosotros pudimos pararlo un poquito, ya no es tanto, ¿no? Como que va por aquí la cuestión. Entonces, el lupus sí o sí malogra riñón, es decir, tiene una desventaja respecto a la caída normal de la fisiología. Entonces, en esta nefropatía lúpica, cuando uno lo estudia en general, el lupus dice que hay factores genéticos, factores ambientales, que se puede presentar como proteinuria, hematuria, con reducción de la filtración glomerular, con consumo de complemento, como dijimos, genera una respuesta inflamatoria a nivel glomerular. Hay depósitos de inmunocomplejos que producen hematuria, disminución del complemento, ¿no? Y que al final este proceso inflamatorio renal autoinmune que se activa prácticamente nos lleva a fibrosis, esclerosis, ¿no? Que daña el riñón. Pero esta fibrosis y esclerosis muchas veces lo hemos tenido, como decimos nosotros, en nuestra cara, como proteinuria y no lo vimos, o no buscamos el nefrótico, con hematuria y no lo vimos, o no buscamos la hematuria con el examen de orina simple y la tasa de filtración que se iba cayendo y que no lo vimos o no lo buscamos. De tal manera que el riñoncito sí se ve por un tema de la autoagresión inmunológica por lesión. Pero ese diagnóstico de la nefropatía lúpica, algo clínico, como yo empiezo buscando, ya dije, mi proteinuria más de 500, mi creatina más de 1,5, mi sedimento urinario activo, tengo que encontrar el tipo de daño. Y para encontrar el tipo de daño tengo que hacerle biopsia renal. ¿Qué se ha visto? Que el mayor del 50% de los pacientes que yo he biopsiado tienen problemas renales. Hoy se sabe que más del 50% de los pacientes lúpicos tienen algún daño renal y que no lo expresan. Y entonces la oportunidad son esos 5 años para mejorar mi anamnesis y pedirle los exámenes en busca de una nefropatía lúpica temprana. Esto se caracteriza a veces porque consumen el complemento. El C3 y el C4 se consumen el lúpulo y no tienen otra manifestación más que el consumo del complemento. Entonces, aquellos pacientes que consumen complemento, estoy obligado como que a buscar este tema de la nefropatía lúpica. Ya dijimos que podrían tener alguna afectación intersticial y busco mi sedimento telescopado, que hay todo tipo de cilindros. El telescopado es eso, es como un sedimento activo. Entonces, esta es pregunta de examen. Sedimento telescopado. Aquí encuentro leucocituria, hematuria, proteinuria, cilindruria. Todo encuentro. Y cuando yo hago una biopsia renal, encuentro subtipos de daño por el lupus. 6 subtipos. Desde el mínimo cambio, y por eso se llama cambio mínimo, hasta el daño terminal y esclerosante. ¿Ok? Esto es importante. Y de estas, ¿qué viene en el examen? La forma más frecuente, ¿cuál es? La glomerulonefritis difusa. La forma más frecuente, inclusive en los pacientes sintomáticos. Entonces, mi posibilidad que siempre planteo es eso, lo más frecuente. Entonces, en una biopsia yo podría encontrar por frecuencia la glomerulonefritis proliferativa difusa, ¿sí? Que es muy, muy común en este grupo de pacientes. Pero esto ya es medicina 1. ¿Qué es lo que necesito? Que sospechar en un paciente con lupus cuando se presenta con nefrótico, nefrítico, sedimento telescopado, hematuria, proteinuria, hipocomplementemia. Busquen nefropatía lúpica. Más datos, escarbar la historia clínica. Porque ya vimos que este lupus tiene factor inmune, factor hormonal, factor genético, medioambientales, y todos estos le llegan al riñón. Y entonces ya sabemos que la incidencia es mucho mayor en hombres, perdón, en mujeres que hombres, 9-1 es la proporción,
que el grupo etario entre 20 y 30 años es súper importante, que afecta mucho más en mujeres. Estas mujeres son importantes porque cuando hacen el diagnóstico de lupus, por ejemplo aquí la famosa ala de mariposa, entonces el reumatólogo está pensando en el diagnóstico de lupus y yo nefrólogo estoy pensando en la neuropatía, ¿no? Pero primero se hace el diagnóstico de lupus, ¿cierto? Si no, no puedo plantearlo. Ya dijimos que estos datos que nos sugieren, la proteína de 500, la apertura, el sedimento del escopado, de repente hay deterioro de la creatinina que está subiendo de causa no explicada en un lupus, o el tratamiento no está yendo bien, hay como resistencia y sospecha que sigue progresando. En estos casos, pues yo planteo la posibilidad de neuropatía lúpica y biopsia. Pero ¿qué se ve también en semiología? Que Doctor, sí, dime. Hola. disculpe que lo interrumpa, pero su audio se escucha medio como robotizado, no sé, como que no se A lo ver, escuchaba muy claro, doctor. voy a chequear ahorita. Ya, ahora sí está, ahora sí, ahora sí. Entonces, las comorbilidades asociadas, clínicamente yo puedo encontrar en un paciente lupus hipotiroidismo, hipertensión esencial, diabetes, trombosis, ah, artritis reumatoidea, que eso puede encontrar también en un paciente. El criterio de los diagnósticos del lupus, ya ustedes lo conocen, un reumatólogo lo van a llevar. Hay que buscar algunos criterios clínicos como enfermedad renal, anemia hemolítica, trombocitopenia, leucopenia, ¿no? Son criterios clínicos. Y hay que sumar criterio inmunológico como el ANA, el anti-DNA, el anti-SMIT, ¿no? Que nos hacen sumar clínicos más inmunológicos. Entonces, cuando yo hablaba de los tipos en la biopsia renal de la nefropatía lúpica, decíamos que teníamos 6 clases, el 1 era el cambio mínimo y el 6 era el terminal esclerosante. Y entonces el 1 es muy leve, el 2 es moderado, del 2 al y 5 se van un poquito moderadas, la clase 3 y 4 son las más agresivas, la clase 3 y 4. Y la 6 pues es grave y ya prácticamente los pacientes están como en diálisis. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? Clase 4. Más agresivas, 3 y 4. En el 2019, esto ya es reumato, no es nefro, solamente que quiero enfatizar que salió otra clasificación. Primero comenté criterios clínicos y criterios laboratoriales, pero en el 2019 salió una clasificación basada en el ANA, anticuerpos antinucleares. ¿En quiénes se sospechaba? En pacientes mujeres entre 20 y 30 años, con lesiones dérmicas, con proteinuria, con hematuria, y que en el ANA, el anticuerpo antinuclear, era mayor o igual a 1/80. En esos sujetos yo tendría que buscar y tenía un puntaje, si tenía fiebre persistente 2 puntos, obvio, fiebre que no sea inflamatoria, perdón, que no sea infecciosa y que podría ser inflamatoria, si tengo leucopenia 3 puntos, trombocitopenia, y le iba dando puntaje. Y en mi parte renal decía proteinuria más de 500, 4 puntos. Y si le hago biopsia, pues tenía más puntaje. ¿Y qué decir? Si yo tengo más de 10 puntos, yo tengo que pensar en lupus. Pero este es criterio del lupus, no es criterio de nefropatía lúpica, ¿no? Pero dijimos, tenemos que pensar en lupus. Entonces, para mí, en el tema de la nefropatía lúpica, doctor, pero hay también así, hay asintomáticos, es increíble en la medicina. Hay pacientes que solamente tienen dolor articular, el complemento bajo y un poquito de hernia espumosa. No tiene síntomas. Podría sospechar y tengo que pedirle su proteinuria, buscar la proteinuria, el hemeturia, el nefrótico o el nefrítico. ¿Qué se ha visto? Que estos pacientes, el 100% tienen proteinuria. O sea, cuando se da 100% proteinuria y 80% microscópica la hematuria. Entonces es muy fuerte en estos grupos de pacientes hematuria y proteinuria. Síndrome nefrótico, miren, entre 45 y 65. O sea, hay algo, pero no todos tienen síndrome nefrótico, ¿cierto? La hematuria macroscópica se presenta muy poquito. Los cilindros también un 10%, ¿no? Y los cilindros celulares un 30%. Pero algo interesante que no habíamos visto o no habíamos enfatizado es la reducción de la función renal. O sea, la tasa de filtración se cae,
la creatina sube. Ya dijimos que más de 1,5 es el criterio de creatinina, pero aquí se ve. Entonces, como fortaleza, ¿qué pensar en misiología? Proteinuria, hematuria y aumento de la creatinina en un lúpico. Ojo, descartar nefropatía. Y aquí está la famosa hipertensión, que sí es importante, miren aquí como presentación, entre un 15 o 50%. O sea, quiere decir que casi la mitad que hacen hipertensión en este grupo de pacientes lúpicos podrían tener nefropatía. Hay que tener en cuenta que los pacientes con lupus, eh, cuando pido su examen de orina, su creatinina, tengo que pedirlo 1 o 2 veces al año, no siempre, por descarte se va pidiendo. O sea, no esperar que tengan sintomatología, ¿no? Generalmente el reumatólogo esto ya lo conoce y le pide como control. Entonces, porque hay marcadores serológicos de actividad que lo ve el reumatólogo, como ANA, anti-DNA, a veces el lupus, el tiempo, ya dijimos, los primeros 5 años, ¿no? Y hay que buscar en la clínica edema, aparición de hipertensión. El paciente que es lúpico me parece que está inactivo, tranquilo, entonces hinchó las piernas, búscalo. Ese paciente tranquilo que parece que está inactivo y hace hipertensión de la nada o de nuevo, búscalo. Entonces sí son importantes signos importantes. Pero esa es la clínica. Pero hay un montón de análisis o anticuerpos, anti-DNA, el anti. El complemento es lo que más usamos, el C3 y C4. Cae C3 y C4, esto es que está activo el lupus. Y si está activo el lupus, tengo 50% de probabilidad de que yo tenga nefropatía lúpica. ¿Qué le tengo que buscar? Proteinuria 24 horas para ver si es más de 500, examen de orina para ver si está activo y la creatina más de 1,5. ¿Y quiénes yo hago biopsia renal? En pacientes de lúpicos. ¿Lo hago en todos? No. Lo hago en pacientes que tienen más de medio gramo al día, en el cual el cociente albuminuria o proteinuria creatinuria es más de 500, en el cual tengo un sedimento activo persistente o un deterioro inexplicado en la función renal. En cualquiera de estos casos yo hago biopsia. ¿Para qué? Para ver esos 6 subtipos, porque dijimos que el 1 era mínimo, el 6 era pésimo, prácticamente se van a diálisis. Y luego tenía un grupo de moderado a severo, ¿no? Entonces ahí es cuando van a entrar mis tratamientos. Si hago la biopsia para ver el pronóstico, el daño y la posibilidad de un tratamiento. Entonces, cuando yo tengo un paciente con lupus, tengo que medir la presión, el peso, los hábitos dietéticos, el estilo de vida, pedirle su hemograma, su creatinina, calcular la tasa de filtración glomerular, el estudio del hemograma, el estudio de la población, el panel de ANA, DNA, los niveles de S3, E4, inmunoglobulina, sedimento urinario, proteína de 24 horas. Tengo varios análisis que yo hago inicialmente y también le hago de control. El lúpico siempre se tiene que controlar su actividad lúpica y la posibilidad de tener nefropatía. Y para terminar, este lupus es una enfermedad autoinmune crónica, multisistémica y que el mayor daño es renal. Ese es fatal. El lupus ataca. Se produce en mujeres entre 20 a 30 años en edad fértil. La manifestación de renales excede más del 40%. La mortalidad es alta y lleva a diálisis 10%. Acá están los 6 tipos que producen, eso es más medicina. Simplemente saber que la mínima es leve, la esclerosante, la 6 es la peor, y la 4 es la lúpica difusa, es la más frecuente. Hay factores asociados a la presentación de la enfermedad renal, como que si es varón les afecta más, como si se dio más en infancia les afecta más, como si el diagnóstico es de estadio 3 y 4 les afecta más, ¿no? Y los latinoamericanos y afroamericanos por raza tienen mayor riesgo de enfermedad renal y de presentación. Así como yo tengo mi sospecha, como comentamos, examen de orina, la proteinuria, la creatinina, pues estoy eh, obligado a hacer la biopsia renal. Porque este es mi diagnóstico que me da el tipo de enfermedad lúpica que yo tengo, me da pronóstico, me orienta a mi tratamiento. ¿Por qué? Justo está aquí, el tratamiento depende de la clase de nefropatía lúpica. Hay muchas alternativas que no es parte de la clase, pero hay que saber que por eso sí, saber cuánto daño tengo y qué tipo de tratamiento a este de pacientes.
Ok, gracias por su tiempito. Hemos avanzado. Dos clasecitas. Yo sé que debe tomar más tiempo por el tema de parte educativa, porque ya más es una saturación. Y nos quedaría solamente el tema de hipertensión.